Aquí nuevamente el ministerio, el podcast, más allá de las paredes, de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y las plataformas de Spotify, YouTube, y compártanos para que llegue a otros hermanos. En esta ocasión estamos José, Cheo y Carlos, y yo, José, para hablar de un tema que, como todos, es bastante importante, pero que si pasa desapercibido poco a poco, esta situación, que es el tema, derrumba la iglesia y todo lo que se ponga en el medio. Y es: una casa dividida no permanece. ¿Qué piensan de esto? De cuánto esto puede lacerar en general todo. Primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? A todo el público que nos está viendo aquí, ¿verdad? Gracias al Señor estamos aquí presentes para poder hablar de un tema tan importante, ¿verdad? Lo que significa una casa dividida no permanecerá. Y esto, ¿verdad?, es un tema que podríamos decir que ha trastocado todas las iglesias desde el comienzo de los tiempos, del tiempo, ¿verdad?, de las primeras iglesias, la iglesia primitiva. Siempre se ha hablado acerca de unas corrientes o unos aires de disensión dentro de gente que parecen ovejas, ¿verdad?, pero son lobos rapaces que están para valga la redundancia, hacer disensión y división dentro de la iglesia. Como sabemos, ¿verdad?, el mismo Jesucristo tuvo ese encuentro, ¿verdad?, con los fariseos, donde no los llamó corderos ni les llamó santos, sino que les llamó hijos de Satán, porque a pesar de que los fariseos querían seguir la ley, ¿verdad?, y ellos se jactaban de que seguían la ley, se jactaban de sus propios méritos, no hacían la ley o no la cumplían, que era, ¿verdad?, ayudar al hermano, ayudar al menesteroso, al pobre. Y en sus congregaciones les gustaba humillar al que no fuera del mismo estatus que ellos. No sé si el hermano tenga algo más que decir acerca de esto, pero sabemos que esto no es un tema nuevo, esto no es un tema de la iglesia del siglo moderna, sino que esto es un tema desde los tiempos de Cristo. Eso sí. Buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. El tema es un temita bastante delicado. Sí. Es un tema que puede crear diferentes opiniones en relación al mismo. Primero pongámonos en contexto por qué sale esta palabra. En Marcos 3:23, Jesús, en este capítulo, Jesús está haciendo obra, está haciendo milagros. Y los fariseos lo acusan de que es por medio de Beelzebú. Él le están diciendo, él tiene a Beelzebú por dentro y por eso es que puede hacer estos milagros. Y de ahí le dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Que se lo está diciendo en el versículo 23. Está diciéndole, ¿cómo yo, si soy Satanás o estoy lleno de Satanás, voy a derrotarme a mí mismo? Y él continúa diciéndole, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Eso pasa cuando un reino o una iglesia, en este caso, comienza a deteriorar sus relaciones y comienzan a haber alejamientos. 1, de la doctrina. 2, del compañerismo. Y 3, del amor de los unos por los otros, que es lo que hemos sido llamados. Sí. Y eso comienza a causar laceraciones dentro de la iglesia, de tal manera que si no son atendidas a tiempo, van a traer situaciones tan difíciles que pueden terminar dividiendo la iglesia. Los que están con fulano y los que están con mengano. Sí. Hay que notar que
cuando Pablo escribe a los corintios, le dice, ustedes unos son de Cefa, ustedes otros son de Apolo, otros son de Pablo, y para terminar, los más espirituales decían, yo soy de Cristo. Está diciendo que la división en la iglesia es más frecuente de lo que nosotros creemos que es. Sí. Siempre en una iglesia, no importa lo saludable que sea, siempre van a haber grupos que son más afines que otros. Pero al hacerlo, no debe ser de tal manera que yo lacere la relación con el que no comparto todos los días. No puedo verlo menor, tampoco puedo verme mayor, sino que simplemente en algunos puntos congeniamos más con unos que con otros, pero eso no es motivo de uno causar un distanciamiento dentro de la casa del Señor, de tal manera que creemos una división o un clasismo dentro de la iglesia. Claro. Uno puede tener un afín más con otro hermano por su estilo, su forma de ser. Le da. Claro, la edad, pero no, esto no puede causar de que haya una división, porque la meta ha sido siempre y es la misma, es que representar a Cristo y hacer su voluntad antes que cualquier otra cosa, porque a eso estamos llamados. Una cosa que causa divisiones es cuando nos desviamos de la palabra. Sí. Cuando nos desviamos de la palabra y entonces entran nuestros propios pensamientos, concupiscencia. Sí. Cuando entra el yoísmo dentro de la iglesia, sí, o el reconocimiento, ahí vemos cómo, ¿verdad? Los que están firmes en la palabra, como dice Pablo, pues tienden a chocar con aquel que viene a hacer un movimiento diferente. La gran mayoría de las divisiones de las iglesias del primer siglo era por la teología, por la diferencia en la teología que había entre unos bandos, un grupo y otro. Pero ya vemos que en estos siglos, ¿verdad? Después de lo que es la iglesia y todas sus divisiones, es más porque la teología se percibe como algo que me satisface a mí y no yo someterme a Cristo. Y eso pasa mucho, ¿verdad? En las iglesias modernas y en estos temas, ¿verdad? De iglesias que son de hombres y no son cristocéntricas. Claro. Pasa mucho también. Y de cierta forma es en vano, porque si la persona lleva un mensaje que nadie entiende, el que se edifica de cierta forma, si se edifica a alguien es él, y estamos llamados a llevarle el evangelio a los demás, que llegue a todo de cualquier forma, de la mejor forma digerible, por decirlo de alguna forma. Estamos llamados a llevarle el evangelio y con amor, no para nosotros satisfacernos. Pablo dice y lo detalla de esta manera: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si alguno tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y el capítulo comienza diciendo: por los demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me molesta escribirlo otra vez lo mismo. Para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Siempre van a ver, la iglesia va a sufrir de diferentes ataques teológicos. Claro. Ahora vamos a aclarar esto bien. La teología no es para separar. Es para que el creyente, conociendo más a Dios, sea más obediente, sí, y aprenda a amar al Señor en realidad al que lo llamó. Ahora bien, se piensa que después de la reforma todas las iglesias se dividieron. Pero es fundamental una cosa: las iglesias están divididas o conciben aspectos secundarios o doctrinas secundarias, como es el bautismo, como es la cena del Señor, como es la membresía. Son secundarios en relación con las cosas primarias. En las cosas primarias todo el mundo coincide: la salvación es por gracia.
Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo regresa una segunda vez. Amén. La palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es infalible e inerrante. Así, Todos coinciden en esto, pero a los pequeños detalles de cómo ministrar la cena del Señor o cómo hago el bautismo, crea una diferencia. Sí. Y esa diferencia es solo eso, una diferencia. Así que dentro de la iglesia local también pueden haber multitud de posturas en relación con algo no medular. ¿Ok? No medular. Eso no significa que haya división, sino diversidad. Porque diversidad y división son dos cosas bien distintas. Así que podemos diferir en cuanto a un tema. Unos difieren al milenio, otros difieren a si Cristo viene el rapto de la iglesia antes o no, después de la gran tribulación. Y eso es secundario. En ese tema lo que es primario es que Cristo regresa. Ese es el punto medular de ese alegato. Cristo regresa. Sin embargo, tenemos diferentes posturas que no crean una división. Crean simplemente temas de conversación. No para agredirse, sino para compartir diferentes posturas con respeto y amor a lo que hemos sido llamados. Ese punto de vista hay que tenerlo claro, porque mantiene que la iglesia unida. El que podamos pensar distinto no significa que somos enemigos. No, claro, cada persona es un mundo, por decirlo de una forma. No vamos a pensar igual, pero el fin tiene que ser el mismo. Después que no estemos sujetados del Señor, hay cosas que no definen nada, porque puede ser mi opinión. Sí, y siguiendo la línea de Cheo, lo más importante dentro de una congregación, ¿verdad?, cristocéntrica, es el foco principal, que es Cristo. Amén. Todo lo demás, como dice Cheo, ¿verdad?, siempre y cuando esté dentro de la doctrina, todo lo demás es secundario, porque es nada de, si yo tuviera una diferencia con ustedes, ¿verdad?, de que pues mira, yo creo que yo me voy en el rapto el último día después de los 7, casi llegando a los 7 años, al final, y otros creen que es a principio, antes de la tribulación, y otros creen que es medio tribulación. Eso no es para salvación. Exacto. Porque si yo estoy salvo y a Dios le place, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo, llevarnos el día antes, o puede ser mucho antes de eso, puede ser que fallezcamos mañana. Eso no es medular para la salvación. Ahora, que nosotros hagamos algo que no nos lleve a los pies de Cristo, que no nos sometamos a Él y a la Escritura, pues ahí empiezan los problemas. Ahí empieza la discusión. Y es tan sencillo como que hay algunos que opinan que si va a orar, tiene que ir al altar a orar. Hay otros que opinan que puedo orar desde la silla de rodillas. Claro. Hay otros que opinan que para orar tengo que ponerme de pie y levantar mis manos. Y hay otros que opinan que sentado simplemente, doblando mi rostro, puedo orar de la misma manera que el otro. Son diferentes posturas, pero ninguna de ellas puede formar una crisis. Ninguna salvífica. Ninguna va a formar una crisis. Mientras haya respeto, mientras haya entendimiento. Porque mira cómo dice Efesios: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, porque nuestra unidad no está en los abrazos, nuestra unidad está en Cristo Jesús, es una unidad espiritual. Sí. Y esa parte de esforzándonos el vínculo es bien interesante, porque a veces nosotros queremos enganchar los guantes y pensarle, yo no voy a seguir haciendo esto, yo no voy a hacer lo otro porque estoy cansado, porque el hermano me ofendió. Sí, no olvida que no es para nosotros. Usted no lo hace para usted, exactamente, usted lo hace para Cristo. Amén. Y al hacerlo para Cristo, no importa el cansancio, la enfermedad, o sea, Él sufrió más por nosotros que nosotros en una vida podríamos sufrir por Él. Y viendo el sacrificio que Él hizo en la cruz,
no hay nada que nos satisfaga más que nosotros saber que estamos haciendo esto por Él. Y no son obras. Porque no se confundan, ¿verdad? El cristiano que está salvo por gracia hace obras que son frutos de esa bendición que Dios le dio, ¿verdad? Por medio de la fe. Pero nosotros hacemos esto no para nosotros, no para gloriarnos. No es porque ahora mismo vamos a salir un podcast. No es eso. Es que queremos llevarle al mundo ese mensaje de que tienen que estar, ¿verdad? Porque saben que Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar, y las iglesias son más vulnerables. Si usted tiene una iglesia que adora más al pastor o adora más la humanidad, la persona que a Cristo, pues mire, eventualmente va a haber una división. O si no, ya la hubo. Y los que se quedaron, un remanente que tienen que cuestionar su salvación. Tienen que cuestionar su salvación. No estamos llamados a seguir al hombre, sino a llevar su palabra, a seguir a Cristo. Ese maldito hombre que siga a otro hombre, que crea en otro hombre. Dice. Y sobre eso, Juan 7:12 te dice: y había mucha murmuración entre la gente acerca de él, acerca de Cristo. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Porque había una controversia, ¿no? Si seguimos la ley o vamos a seguir la gracia. Porque Cristo está predicando el arrepentimiento para perdón de pecado. No por la ley, sino por la gracia. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. La presión social y la persecución son una de las cosas o de los causantes más frecuentes de las divisiones dentro de la iglesia. La presión social es bárbara, ¿ok? Y te crea, puede crearte diferentes argumentos que contradicen la escritura. Por ejemplo, hay quienes te pueden decir, bueno, yo voy a los conciertos de rap, pero vengo a la iglesia. Y te dice a ti, lo que yo estoy haciendo no es malo. Lo que yo hago no es malo. Pero cuando alguien te dice lo que estás haciendo contradice tu santidad delante del Señor. ¿Y qué responden ellos? Eso es tu problema. Eso no es mi problema mío, problema tuyo. Ese es problema mío. Yo quiero seguir yendo a ver los conciertos de rap. Yo quiero seguir viviendo mi vida entre dos aguas, un pie en el mundo y un pie en el camino. Y no se puede. Y no se puede. Entonces, cuando se es confrontado por la verdad, siempre busca o va a rebuscar y a meter cizaña para ver quién se levanta con él a enfrentar la doctrina y las ordenanzas de la iglesia. Si hay más, me siento cómodo. Pues si tú opinas igual que yo y Carlos también. Y hacemos un frente. Claro. Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y una de las causales de las divisiones en las iglesias, aún en iglesias cristocéntricas, es la influencia externa, de la que habla el hermano Cheo aquí. Y es que nosotros, por presión, queremos adorar a dos dioses. Al mundo, que sabemos que está dominado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y a Dios. Pero ¿qué hacemos? Es que yo tengo unos panas en la calle y que son panas míos de toda la vida, desde que éramos nenes, y ya, voy a perder esa amistad. Yo siempre he dicho esto, siempre lo he dicho porque es bíblico. Nosotros estamos aquí como hierba que crece, se pone verde, se seca y se echa al fuego. El tiempo que nosotros estamos en la tierra es bien corto, comparado con una eternidad. Ninguno de nosotros que estamos aquí y ninguno de los que conocen la palabra de Dios pueden definir lo que es el tiempo que va a ser la eternidad, porque esto está fuera del tiempo. Nosotros no vamos a saber si la eternidad son 2 segundos o algo indefinido. Nosotros no lo sabemos. Eso es un misterio que solamente lo sabe Dios. Pero yo sé algo. Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, la eternidad no son 80 o 90 años. La eternidad es para siempre. Exacto. Pero hay corrientes de doctrina y corrientes que te dicen disfrútate la vida ahora. Porque cada vez que yo escucho en la calle a alguien que dice ser cristiano, que dice la vida hay que disfrutársela porque es una, pues tú no eres cristiano.
Exacto. Eso es así. Porque Tú no eres Tú no cristiano. conoces a Cristo. No conoces a Cristo. y menosprecia el cristianismo, el servirle a Dios, porque uno disfruta siendo cristiano, ¿no? ¿Qué para esa persona tiene por definición como disfrute? Nuestro gozo es Cristo. Exacto. Claro. Ese es el gozo. Pero esto va todavía dentro de la iglesia. Nosotros tenemos un problema en ocasiones que se llama envidia. Exacto. ¿Por qué le dieron ese cargo a fulano? ¿Por qué este está eligiendo aquí? Yo llevo más tiempo, ¿por qué no me lo dieron a mí? Ujú. ¿Ah? Fulano está haciendo tal cosa. Eso lo mismo lo puedo hacer yo. Y entonces dentro del sentimiento de envidia, yo comienzo a denigrar la labor del otro y la persona del otro. Claro. ¿Ah? Ahí yo tengo que buscar si yo verdaderamente yo estoy entendiendo lo que es iglesia, Ujú. lo que es el cuerpo de Cristo. Puede ser por falta de madurez, Claro. por falta de disciplina, por falta de enseñanza. Pero es un problema Ujú. que corroe desde adentro la unidad de la casa. Se empieza por el individuo. Ujú. Porque es lo que siento yo, lo que veo yo. Y a la vez que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestra opinión, pues nos desviamos porque debe ser, tiene que ser Cristo, su palabra, lo que nos mueva, lo que nos lleve a hacer las cosas. Dice la Escritura, vuestro amor sea sin fingimiento. Exacto. Y nosotros para amar, que amar es una decisión. Ujú. No tenemos que estar embrazados todo el día. No. No tenemos que congeniar todo el día. Pero nos amamos. Claro. Y ese amor lo que significa es respeto, consideración, empatía. Y como dice la Escritura, sobrellevarnos unos a los otros. Nadie es perfecto. Nadie va a complacerte totalmente a ti. A veces tú mismo te decepcionas, tú mismo dices, estoy molesto conmigo mismo. Claro. Y eso es para ayudarnos a pensar, ¿sabes? La gente no es perfecta y no hay una iglesia perfecta, porque está compuesta de gente imperfecta, Ujú. de gente que está aquí porque Dios los trajo para sanarlo, Claro. para salvarlo. La iglesia es un hospital. Exacto, y si nosotros podemos entender eso, podemos entonces tener mejores relaciones en nuestro entorno de iglesia, en nuestro entorno de familia. Sí. Y podemos fomentar de esa manera la unidad de la casa. Sí. Romanos 8:5 dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y es bueno, ¿verdad?, señalar que las cosas de la carne, como habló, ¿verdad?, el hermano Cheo, y hablaste tú ahora, José, lo que es la envidia, los celos, las contiendas, esas son cosas de la carne. Sí. Y esas son cosas que traen muchas veces a grupos o movimientos dentro de la iglesia a razonar lo que acaba de decir Cheo en el argumento que acaba de exponer. Que nosotros no podemos pensar que si alguno de los hermanos tiene un ministerio, yo lo quiero porque... Pero mire, piense, ¿quién fue que le dice ministerio a ese hermano? Porque si él está con las cosas espirituales, Ujú. el ministerio se lo dio el Espíritu Santo a través de, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que lo movió a que ese ministerio trabajara en él Sí. para poder hacerlo. Y si usted está contendiendo contra eso, está contendiendo contra el Espíritu Santo. Eso es así. ¿Eh? Y mucha gente lo quiere hacer no porque sienten ese llamado para X o Y ministerio, Ujú. sino que lo hacen por la sencilla y simple razón de que yo quiero lucir, yo quiero brillar, Claro. Que me vean. yo quiero que me vean. Y esa es la contienda que no debemos tener dentro de la iglesia. Podemos cambiar de una cosa a otra y hablar y decir y qué sé yo, y a lo mejor, mira, de este ministerio yo necesito que tú me apoyes y lo busco, pero de ahí a yo querer lo que tú tienes o lo que tú estás haciendo, que es para Dios, Que es lo que Dios porque le dio. yo lo quiero hacer, yo me quiero vanagloriar con Ujú. eso. Tiene que Volverse a Cristo. sí, Tiene que pensarlo bien. quizás tiene que volver a nacer, como Sí. dijo Nicodemo. Tiene que evaluar Tiene que evaluar su situación con Dios, la verdad. Sí. Sí, y de hecho la Escritura nos dice que nos confrontemos nosotros mismos, Ujú. que veamos dónde está nuestra falla, que veamos dónde estamos parados. Eso lo Ah. tenemos que hacer Y diariamente. eso hay que hacerlo diario. Un Ay. gran predicador que yo sigo mucho, de los muchos, ¿verdad?, que nosotros seguimos,
aprendiendo de la palabra que Dios le revela sus pensamientos. Dice, yo hago 3 cosas. Yo oro para mí, yo oro para los míos y para los que vienen a hacerme daño. Y de esas 3 cosas, primero tengo que limpiar mi carácter. Y yo confesarme ante Dios, yo primero, para después ir a trabajar con las demás situaciones. O sea, tenemos que, como dice Cheo, tenemos que evaluarlos nosotros mismos y confesar nuestras fallas a Dios. Decirle, Señor, a lo mejor yo estoy fallando en esto, y quiero que tú primero que me perdones, porque somos pecadores y todos los días pecamos. Sí. Pero que me puedas dar la fortaleza para identificar las fallas del hermano y quizás orar por él. Mire, si usted tiene una persona que está causando división en la iglesia, lo peor que puede hacer es rechazarlo. Tiene que ir a orar por esa persona. Exacto. Tiene que así sea solo o así sea con un grupo de hermanos, tienen que interceder y orar por esa persona. Y Dios se va a revelar. Si la persona no se queda, pues fue una voluntad, ¿verdad? Como dice en Corintios 3, ¿qué? No me acuerdo ahora. No. Estaba en Corintios. Sí, Dios tenía propósito. Sí, había un propósito para esto, ¿verdad? Personas que entraban a la iglesia y causaban divisiones. Sí. Estuvieron con nosotros y no fueron de nosotros. Ajá. Cuando lo consiga por ahí se los doy. Ya que hemos expuesto lo que causa la división, ¿qué debemos como cristianos hacer con estas situaciones? Bueno, yo creo que lo principal es si uno identifica un hermano o una serie de personas que están tratando de causar división, es orar por ellos. Amén. Y lo segundo, ¿verdad? Es interceder, ¿verdad? De una forma bíblica, sí. No por opiniones, no porque llegó uno por ahí con el pelo colorado y no me gusta, o porque llegó una por ahí con una falda corta y no me gusta, porque ya esos son legalismos y tendríamos que entonces verlo de otro punto de vista. El punto de vista que lo estamos viendo es ¿qué haría Cristo en este caso? Claro. Eso es lo más importante, ¿verdad? El Señor nos moldea a su tiempo. No todo el mundo crece de la misma forma ni al mismo ritmo. Sí. Dice que todos seamos del mismo sentir. Sí. Creo que como iglesia las divisiones las podemos atajar cuando no le damos larga a los problemas. Sí, que crezcan. Cuando hay malas interpretaciones en relación con un texto bíblico, no esperamos a mañana. Claro. Eso tú tienes que aclararlo el mismo día que está ocurriendo. Cuando hay confrontaciones entre hermanos y hay que atender, no se puede esperar. ¿Sabe? En la medida que nosotros como iglesia no atendamos nuestros propios problemas, nuestras propias confrontaciones, nuestros propios, ¿cómo decirte? Equivocaciones, entonces estamos echándole leña al fuego. Eso hay que tomarlo de inmediato. Sí. De inmediato. Eso no se le puede dar lugar para que se cree una murmuración o se cree un distanciamiento más grande del necesario. Claro. ¿Ok? Porque sabemos que en un roce van a haber distanciamientos. Claro. Pero ¿cómo nosotros podemos acercarlos nuevamente? No esperando que crezca el enojo entre uno y el otro, sino llamándolos a los dos. Sí. Llamando a la congregación, a la unidad. De algo que fue tal vez en el momento se convierta en una ira, un enojo, algo que podía cortarse de raíz en ese momento. Ahora, la división tiene o los que provocan división tienen un beneficio en la iglesia. Me explico. Es la única manera en que usted sabe quién está en el camino y quién no. Claro. ¿Quién es un falso maestro o está escuchando falsos maestros y quién no? ¿Quién es de Cristo, dice la Escritura, y quién no? Pablo lo pone de esta manera. Pues en primer lugar oigo
cuando ustedes se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. O sea, él le mandaron el mensaje diciendo, sí, mira, esto está pasando, no me van a mentir. Porque es necesario que entre ustedes haya bando a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. El beneficio de las divisiones para la iglesia. Porque separa los cabritos de la oveja. Separa a aquellos que están viviendo en el error y no quieren salir de él, de aquellos que son obedientes y fieles a la Escritura. Sí. En ese sentido, una división puede ser buena. Claro, Dios tiene propósito con todo. Dios es soberano. Claro. Sirve de cernidor, como el trabajo que hace un fíjate cernidor. que una división te puede servir de cernir quién está y quién no. Sí, uno que pensaba que estaba fuerte en un tema, nos mueve en el piso y no era cierto. Estaba ya en la carne y no me estaba no estaba edificando ni estaba haciendo las cosas como el Señor me las pedía, ni siendo bíblico. Exacto. En la división de las iglesias, ¿verdad? Yo creo que nosotros, ¿verdad? Los que llevamos un par de añitos ya hemos visto esas divisiones dentro de las iglesias. Por lo general, los que tienden a dividirla no prosperan. O sea, esos que están en la división, como no eran de Dios, no eran de Cristo, no prosperan en la iglesia. Tú los ves que después de eso, los ves 10, 15 años más tarde y le preguntas en qué iglesia está, cómo está todo, y si tienen todavía raíces de amargura no te hablan, y si no tienen las raíces de amargura, no me estoy congregando, yo no voy a ninguna iglesia ya yo no quiero saber de eso. Pues mira, es verdad lo que decía Pablo, no eran de Dios, no lo eran, nunca lo fueron. Pero vemos algo bien interesante, y es que Pablo, desde que viene hacia Damasco, empieza a confrontarle gente que venía trayendo otro evangelio, ¿verdad? Y para poner un caso que mucha gente no lo quiere tocar, que pudo haber traído una división mayor, pero fue el Espíritu Santo el que se metió, fue cuando Pablo tuvo la discusión con Pedro, aquella discusión judaizante. Pablo no esperó a llegar al otro lado para después mandarle una carta a Pedro, se lo dijo allí de frente, y le dijo, no, tú no puedes llevar la ley y llevar a Cristo, porque esto no fue lo que aprendimos. Esto no fue lo que Dios nos enseñó a través de su Hijo. Y ¿verdad? Dándole, ¿verdad?, el support a lo que tú acabas de decir. Nosotros tenemos que ser bien juiciosos al momento, ¿verdad?, de confrontar al hermano. Pero también tenemos que ser firmes. Sí. Con la verdad. Firme con la verdad. ¿Cuánta gente no han tratado de llegar? Mire, aquí... Y no lo digo aquí de esta iglesia, lo estoy diciendo en general. Aquí hay gente que si tú el primer día que llegan a la iglesia le dices predican mañana, se paran. Sin conocer ni siquiera cuál es la doctrina que nosotros... Vete mañana y predica ahí, da 4 tiros ahí y habla 4 baboserías. Y yo hice, y el testimonio mío, yo era un adicto, yo era esto. Y ¿cuántos testimonios así no vemos? Y lamentablemente ese testimonio lo vemos después caído, porque nadie lo instruyó, nadie le dijo, mira, eso no puede ser. Se causan las divisiones y tú ves a esa persona otra vez en donde estaba, o peor. Y eso es una causa de división, porque tenemos que ser escriturales, tenemos que tener la escritura como la única fuente de guía para poder seguir la iglesia. Porque esta iglesia no me pertenece a mí ni a ninguno de nosotros, a ninguno. Pertenece a Cristo. Cuando Cristo venga, viene por su iglesia. Y no viene por bautistas, viene por bautistas, presbiterianos, católicos, por la iglesia, por aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Sí, muy. Has dado el clavo. Creo que hemos debatido bastantes puntos de lo que causa una división, de los beneficios que puede causar una división, porque el Señor tiene propósito con todo. Tenemos que estar alerta e identificar las situaciones, empezando por uno, porque en cada persona es que comienzan las divisiones. Cuando nuestros
pensamientos nos invaden y va por encima de lo que nos dice el Señor, como quiere que sean las cosas. Sí. Espero que este mensaje lo tengamos presente, porque además de discutirlo, tenemos que llevarlo a nosotros cada día para evaluarnos y seguir creciendo en Cristo. Gracias por llegar hasta aquí. Un episodio más, un día más que el Señor nos ha dado esta herramienta para llegar a ustedes y que nos ha utilizado porque a Él le place. Gracias por todo y será hasta la próxima. Amén. Dios los bendiga. Dios le bendiga.